cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Federico. Que los cumpla feliz. Toda la producción artística, muy bien, Gaby, genial. Bueno, feliz cumpleaños, gracias, bienvenido chicos, como gracias. todos los martes. Qué alegría. Muchas gracias por estar acá. En tu cumpleaños estás pero presente. Por favor, se me más. Aparte de cumpleaños, pero una alegría. Volver después de las vacaciones. Después de las vacaciones. Una ¿Cómo alegría. estuvieron las vacaciones? Recontra tranquilas. Tranquila. Aproveché para dormir más, lo que no puedo dormir cuando uno está trabajando, y a comer un poco mejor, también cocinar un poco más. Después Qué no bueno. hice mucho. Cambié el aceite de la moto, yo sé que al público le interesa mucho eso. Sí, y pegué unas plaquitas antihumedad. Si Claro. quieren les cuento, después les paso un presupuesto y hago trabajos a domicilio. También haces el trabajo de mecánico, arreglo de... Claro, sí, hay que, chicos, la filosofía está difícil. Sí, sí, ni hablar. Bueno, Fede, hoy tu cumpleaños, no llueve, un año más de vida. Te cantó el cumpleaños feliz Gabriel Ramírez, Yo no- así en vivo. No, Son las 10, a las 11:30 de la mañana y ya no puedo pedir nada más de Claro. este día. Increíble, ya está. Es como que todo lo que venga de ahora va a estar gratis. porque- todo lo que venga ahora viene de arriba. Absolutamente, sí. Muy lindo cumpleaños, un año más de vida, un año más cerca de la muerte también, ¿por qué no? Bueno, todo Violencia arriba, ¿no era esa? y en este sentido, como vos decías, y hoy me mandaste lo que un poco íbamos a hablar, este sentido, esta pregunta que nos hacemos sobre el sentido que le damos a la vida, ¿no? Claro, cumplimos un año más de vida. A veces, ¿qué nos digamos, preguntamos? no es más ¿Cómo? por ahí el cumpleaños no es más que nada, tener un año más, digamos, Claro. casi una construcción social, digo, Sí. los hombres de la caverna festejaban los cumpleaños, digo, tiene que ver mucho con la construcción de un calendario, con la contemplación de un tiempo y de entender, bueno, la vida de uno que va pasando y que hay que celebrar el hecho de continuar vivos. Claro. Pero también siempre vienen un poco por ahí los balances o esta idea de el deber ser y ya tengo tal edad, ya debería estar pensando en tal cosa. Y esto me parece que nos puede llevar un poco a la pregunta. Ustedes dirán qué aburrido este pibe para cumplir años. Pero al respecto de si la vida tiene que tener un sentido. Si, ¿para qué vivimos? ¿No? Ujú. Esta idea que acompaña la filosofía desde hace muchísimos años y creo yo que a la gente todavía hoy la sigue conmoviendo, ¿no? Sí. Esta idea de, bueno, nada, mi vida tiene que ser para algo, tiene que servir para algo, yo estoy acá para algo. Esa autopresión que uno se pone para la vida misma, ¿no? Una autopresión, pero también que muchas veces hasta se puede transformar en un motor, ¿no? El concepto de sentido es un concepto muy complejo, muy profundo, muy importante, un concepto pesado, diríamos, ¿no? Porque quizás todos estaríamos de acuerdo acá en esta mesa redonda o semi-redonda, Sí, ponele. que de otro lado no ven que falta la mitad. Falta la Media mitad, luna. nadie lo Sí, ve. Media sí. luna. Podemos decir que la vida tenga un sentido es algo que todos podríamos llegar a aprobar, a aceptar. Claro, pero acá estamos hablando del sentido de la vida en general, no de la vida de un individuo particular. O sea, ¿cuál es el objetivo de la vida ¿De qué un- estamos hablando? ¿De la vida en particular o de la vida en general? ¿Se puede hablar de un sentido de la vida en general cuando no hay un sentido en particular? Es medio complejo, me parece. ¿No tendrá que primero haber un sentido general y después...? ¿Puede existir un sentido general? Ay, no a ver, sé, ¿qué dice Fede. usted? ¿Qué dice usted? Sin un sentido particular, Ah. es como difícil. Mirá, la pusimos, la Si quiere pusimos ir, en Me un gustan brete. difíciles. La pusimos en un brete. No se vaya, no se aliene, no se enajene. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, sí, hay un Ay, sentido abrió Netflix, abrió una serie. Cuando, No, es que es complicado. Sí. a ver, es una ¿Desde excelente qué pregunta. punto Es una- también? ¿Desde qué pensamiento, qué rama? Sí, qué perspectiva, ¿Desde el lado digamos. religioso, Levantó filosófico? Levantó filosófica. Sí, veo que estás. Me encanta, Es que me a mí me encanta. encantan las columnas. Mira, de- me parece muy bien esta pregunta, esta idea de decir, bueno, a ver, hay que pensar una vida, es decir, la vida humana como un sentido total y globalizador, o si existe un sentido de la vida humana no es más que la suma de las partes, es decir, la suma de las individualidades y el sentido que cada uno tenga, ¿sí? Porque, por un lado, es complejo y es hasta problemático hablar de un sentido general, porque ¿quién lo determina? Claro. ¿O qué lo determina? Claro. ¿Sí? Cuando uno habla de la cuestión individual, bueno, ahora uno ahí podría hablar más de libertad. Tal vez decir, bueno, yo quiero vivir para esto. O tal vez no existe ningún sentido en la vida. Tal vez la pregunta por el sentido es una simple jugarreta que nos quieren hacer creer para no entender que la vida no es más que vivir el instante, Claro. vivir el Claro. presente. Y que esto de buscar un sentido es casi un engaño. Que hay que dejar de preguntarnos tanto el para qué o por qué, sino en Claro, el cuando- hecho de vivir. Cuando Sí. vos decías que tal vez encontrar un sentido también era un motor,
eso de yo ya porque soy más o sea, pienso en el lado malo, pero digo, como un motor para servir al sistema, por ejemplo, también. Por eso que vos decís, bueno, tengo tantos años, ya debería, no sé, estar casado, tener hijos, tener mi propia casa, mi auto, mi perro. Es como que depende también de qué lado lo veas. Si es un motor para vos ser feliz y hacer las cosas que te gusten, está buenísimo. Ahora, si ya va a ser una presión sobre tu vida, Una carga, una Sí, carga, es decir, vivir la vida que otros te dicen que tenés que vivir. Claro. Ese sería el sentido, parece un sentido ultra vacío, digamos. Por ahí, a ver, cuando uno habla de esto más filosóficamente, o podríamos hablar de aquello que... El sentido, el amor como sentido de la vida, ¿no? Tenemos una ruptura amorosa, decimos que ya no hay más sentido, que nada tiene razón, digamos, podemos se va decir... Messi de la selección. Se va Messi de la selección, es decir, Agarró Bausa y ahora estamos estás hechos. contento. No es que esté contento, pero bueno, me parece que hay un proyecto de seriedad. Bueno. O sea, el destino se da porque tiene que ser así. Claro. No No, sé qué no acabo vamos de a decir. parar hasta ver a Kaliski con el número 5 de la selección argentina. Ah, bueno. Y a Buffarini con la Y 4. a Buffarini con el 4. Bueno, eso es una condena al éxito. Volviendo un poco a la cuestión que nos trae hoy, yo decía que tal vez cuando hablamos de sentido de la vida, estamos hablando de aquello que le da una razón de ser, aquello que nos da coherencia, Claro. y que nos quita quizás del plano de lo absurdo. Albert Camus, un pensador, escritor y filósofo francés, argelino, que se desarrolló en Francia, decía que en realidad la vida es un absurdo. No hay tal sentido, que buscar un sentido es un autoengaño, que lo que hay que hacer es lisa y llanamente aceptar que no hay sentido. Y claro, uno se puede decir así, bueno, pero todos queremos esta racionalidad, este orden, esta idea de justicia, que al bueno le va bien y al malo le va mal, y de repente encontramos que pasan cosas completamente absurdas, como pueden ser algo fatal y trágico como un accidente, o cuestiones mínimas, o que estás esperando algo toda tu vida y no sé, se corta la luz y no lo puedes vivir, no sé, cosas que... Claro, porque un ¿viene de animal, dónde? justamente al no tener la racionalidad que tenemos nosotros, no se va a preguntar qué sentido tiene mi vida. O sea, vive y muere y listo. O sea, en cambio nosotros siempre le tenemos que buscar una explicación a todo. Una explicación ulterior, más allá que exceda el simple hecho de lo que estamos haciendo en el día a día. Víctor Frank, que fue un psicoanalista, un psicólogo que inventa una nueva corriente de terapia, él inventa lo que es la logoterapia. Él dice, bueno, el hombre en búsqueda de sentido. Es un texto maravilloso en donde él narra sus experiencias en los campos de concentración, y donde ve que lo que motiva a la gente, aún en lo más básico y bajo de su vida, la cuestión más humillante, es tener un mínimo sentido. El hombre se muere, el ser humano se muere cuando ya él notaba, cuando sus compañeros iban a morir, porque ya no les importaba ni siquiera cómo ver para conseguir algo de pan para comer. Claro. ¿No? Cuando ya no hay un vacío total, ahí, decía él, se acaba la intención de vida, la fuerza de vida. Y el sentido uno lo va eligiendo y lo va encontrando en distintas circunstancias. El problema, y también como para ir cerrando un poquito, porque es un tema muy amplio. Sí. Yo no vengo acá a decirles, por eso yo cuando te decía por el tema, no sé si el tema es el sentido de la vida, sino la pregunta por el sentido. Claro. ¿Tiene sentido la pregunta por el sentido? Digo, tenemos que vivir siempre proyectándonos hacia un futuro. Esta idea, bueno, yo quiero ser para, o vivo para, mi vida es para los demás, para el servicio, para ser feliz, para... Aristóteles, que lo está estudiando acá el compañero Gabriel, decía que el sentido de vivir es ser feliz, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué vale la pena una vida si no es ser feliz? Ahí está, mira, muy aristotélico. Ahí está la filosofía del día de hoy. Sí, Te sí, tiro sí. esos temas. Bien. Pero realmente tiene sentido preguntarse por el sentido. De vuelta, no es como estar constantemente viviendo proyectados hacia el futuro, pero olvidándonos un poco del presente. Me parece que a veces tenemos una idea tan férrea que cuando algo se nos trastoca, caemos Nos descoloca. Claro. en una depresión, desesperación, angustia, ansiedad y todo lo que se puede ¿Y a vos generar. en qué momento de la vida te agarra este cumpleaños? ¿En qué sentido te agarra a vos esto? Porque es una buena pregunta para hacer en Sí, este momento. a mí me Mirá. agarra bastante bien, digamos. Me agarra bien, che, la verdad que no tengo problema de salud, ¿viste? No, bueno, a ver, yo Tengo creo- trabajo, a ver, tengo- para mí un poco, no sé si es el sentido de la vida, Claro. o por lo menos lo que me moviliza ahora, voy a abrir mi corazón acá ante todos los espectadores, es el hecho de poder ir superándome, de encontrar nuevas experiencias de vida, de, bueno, ahora estoy próximo a empezar un doctorado en filosofía, que para mí es una gran... Un paso adelante. Un paso adelante, ya estuve acá comentando todos mis problemas, Claro. vengo a hacer un poco de terapia, ven Sí, acá a sí, Colbe. sí, como todo. Bien, digamos, es un poco, gracias,
a ver, la autorrealización, creo yo, lo cual es un concepto súper engañoso y tramposo, porque ¿realización en torno a qué? Uno determina lo que está realizado y después quiere ir hacia allá, y pasa un poco lo que vos decías recién, ¿no? Claro, porque la autorrealización para algunos puede ser, no sé, ganar plata o tener tantos títulos o ser feliz. O sea, depende de... Digamos, a ver, yo trato de no engañarme. Creo que si busco un sentido de mi vida, si es que existe, es no vivir o vivir lo menos engañado, por lo menos por mí mismo. Que me engañen los otros, pero Fede, no te engañes a vos mismo. Porque, Claro. digamos, sería lo más trágico. Me parece que un poco estamos, o yo trato de estar ahí. Después el cumpleaños es una anécdota más. Sí. Digamos, sean 28, 29, 30, no hay mucho cambio, por lo menos desde mi perspectiva. Pero me interesa esta idea de, bueno, a ver... ya que estoy acá, ¿qué pienso hacer? ¿Cómo me tomo las cosas? Y bueno, estamos en ese camino, digamos, de ir pensando. Sí, así vivo mis cumpleaños, gente. Bueno, Buenísimo. me gusta como siempre, Fede. Chicos, Agradecemos. nos vemos el martes que viene. El martes El que viene, martes que ¿dónde viene. te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Licenciado Federico Mana en Facebook, Lic Federico Mana, en Twitter, @Fede_Mana, y en Instagram, Federico.mana. No pongo nada interesante en Instagram. Nadie Twitter pone nada tampoco, pero no interesante. importa. ¿Quién pone algo interesante en Instagram? Bueno, pero de todas maneras los invito a ver lo no interesante que es mi vida. Una foto, algo, que te Sí. sigan. Es una buena manera de estar seguir en contacto. y de estar en contacto con Federico Mana, que ha pasado una nueva columna como todos los martes. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes, Será hasta el próximo. como es habitual. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedan 25 minutos de programa. La temperatura en estos momentos, veo que están saliendo los rayitos de sol. Si quiere. Nuestra ciudad quiere asomar el sol. De alguna u otra forma, sí, yo veo por allá que está reflejando la ventana los rayitos de sol, como dice el Servicio Meteorológico Claro. Nacional. Yo confío en el Servicio Meteorológico Por Nacional. supuesto, te mueve la esperanza Sí, también. también. Y bueno, no me queda otra. Tengo esperanza de que Optimismo, el gente. clima mejore. 6 grados la temperatura actual y es momento de hacer una pequeña pausa, seguir escuchando buena música porque nos quedan algunos minutos de programa.